Bueno, la clase de hoy trata sobre lo que es la configuración de las ciudades en cuanto a su estructura, el tejido, la subdivisión y los indicadores urbanísticos. En primer lugar, lo que tenemos que entender es qué es la forma urbana, ¿sí? ¿Qué entendemos como forma urbana? La forma urbana es la particular configuración que asume la ciudad en cada momento histórico, en cada momento desde su origen hasta la actualidad, y a la vez esto tiene que ver con la articulación entre sus elementos más estables y más dinámicos. Esto quiere decir entre su estructura y su tejido, entre sus hechos primarios y sus partes, y todo esto se entiende como términos de un par dialéctico capaz de dar cuenta de la compleja trama de las relaciones en la ciudad. Hay 4 formas básicas de ciudad. Una tiene que ver con la cuadrícula, lo reticular. Otro con lo radiocéntrico, radial, cuando el crecimiento es en anillos. Otro tiene que ver con la forma lineal, ¿sí? Generalmente esto se da sobre una autopista, sobre una vía primaria o sobre un curso natural, por ejemplo, un río, las ciudades costeras, sobre el mar. Y la cuarta forma de organización tiene que ver con la forma irregular o desordenada. Esta es la más frecuente, ¿sí? Ahora bien, ¿qué entendemos como hechos primarios, como estructura? Y bueno, los hechos primarios son los elementos que dan orden natural o artificial por su gran importancia y permanencia en el tiempo. Son los que organizan los distintos sectores de la ciudad. Estos dispositivos orientan el crecimiento y la transformación urbana. Pueden ser hechos geográficos de valor singular, como por ejemplo un río, un lago, una montaña, ¿sí? Todo esto va condicionando la localización y el desarrollo de la ciudad. También el sistema viario y ferroviario, las grandes avenidas, las calles, los ferrocarriles, la infraestructura, digamos, de estos digamos, áreas, terminales de ómnibus, estaciones de ferrocarril, puertos, etcétera. Eso no va a cambiar, eso permanece en el tiempo. Los grandes equipamientos urbanos, un gran parque, bueno, acá justamente las terminales que cité antes, los centros de distritos, por ejemplo, las municipalidades, etcétera. Y también las áreas o conjuntos de una alta especificidad morfológica o funcional, ¿sí? Cuando hay una característica morfológica específica, por ejemplo, todo el área del monumento a la bandera, el casco histórico de una ciudad, bueno, estos son elementos estructurales. En cuanto al tejido, tiene que ver con la estructura ordenadora de la ciudad, que se articula dialécticamente con la masa construida. Este es de naturaleza extensiva, generalmente heterogéneo, pudiendo identificar las distintas partes de sus características. El tejido son las construcciones, ¿sí? Son las edificaciones. Esto sí cambia, ¿sí? Esto tiene que ver con el momento de construcción, áreas históricas, áreas nuevas, con el tipo de trazado, ¿sí? O sea, un tejido va a ser regular, irregular, circular. ¿Se acuerdan cuando vimos la forma urbana? También tiene que ver con la forma en que se ocupa el suelo, ¿sí? O sea, si está totalmente lleno, por ejemplo, un área central que está totalmente consolidada, las parcelas, si vacío, por ejemplo, un parque, un lote baldío, si son zonas intermedias. También cuando hablamos de la recurrencia de un tipo edificatorio, torres, edificios, viviendas, etcétera, ahí podemos identificar un tipo de tejido. Y esto se vincula también con la dominancia de un uso. Si vemos, por ejemplo, todos galpones, vamos a identificar que es una zona industrial. Si vemos torres, vamos a identificar que es una zona residencial, comercial, céntrica, ¿sí? Si vemos viviendas, vamos a identificar que es un uso residencial. Entonces, estas son básicamente las 5 categorías de distinción de los tipos de tejido. Ahora bien, una vez que comprendemos lo que es la estructura, el tejido, que de alguna manera la ciudad es una analogía con el cuerpo humano. Nosotros tenemos la masa muscular, que sería la masa construida, el tejido, y tenemos una estructura que tiene que ver con los huesos, ¿sí?
la ciudad son justamente los hechos primarios, las grandes avenidas, los hechos viales, los hechos geográficos, eso es exactamente lo que es la estructura. Entonces, una vez que entendemos que la articulación entre la estructura y el tejido, entre los hechos permanentes y los no permanentes, son los que hacen la forma de la ciudad, también entendemos que la ciudad es una obra abierta, inacabada y en perpetua mutuación, ¿sí? Está todo permanentemente cambiando, modificándose, es dinámica la ciudad. En este sentido de que es dinámica, podemos identificar 3 momentos claves que pueden actuar dialécticamente. Primero, los procesos de estructuración, que tienen que ver con la estructura urbana, tiene que ver con cuándo se nace una ciudad, cómo se estructura una ciudad, ¿sí? Son las componentes jerárquicas de la forma de la ciudad. Por ejemplo, las ciudades hispánicas españolas hacían una plaza, las calles principales, se articulaban sobre un río o cerca de otro hecho geográfico. Bueno, esos son los procesos de estructuración. Luego viene el proceso de crecimiento. Acá es cuando empiezan a realizarse las construcciones, las edificaciones, que son los que van modificando la forma de la ciudad cuantitativamente, ¿sí? Mediante el aumento de la cantidad edificada o urbanizada. Ahora, estas construcciones se pueden dar en 3 sentidos. Puede ser un proceso de crecimiento extensivo, que es cuando crece en horizontal, por ejemplo, cuando crece hacia las afueras, este crecimiento que se da de poca altura hacia la periferia, Funes, Roldán, etc. Algunos lo llaman suburbanización. Después es la consolidación, que es cuando esos espacios vacantes que se van extendiendo en estos crecimientos, que generalmente tienen una forma más de archipiélago sobre las grandes arterias, dejando espacios vacantes, intersticios urbanos. Bueno, cuando se empiezan a consolidar, esto es el proceso de consolidación. Y la densificación de la planta urbana sería como el último proceso que tiene que ver con el crecimiento en altura, el crecimiento en vertical, ¿sí? Las edificaciones, los edificios, las torres, a eso se refiere. Bueno, después de este proceso de crecimiento tenemos un proceso de transformación, y el proceso de transformación está asociado a cambios cualitativos. No se modifica la masa construida, sino se modifica no en cantidad, sino en calidad. Y esto tiene que ver con los procesos de rehabilitación de áreas, reutilización de espacios patrimoniales, por ejemplo, cuando hablamos de la descentralización, cuando hablamos de la fragmentación socioespacial, ¿sí? Por ejemplo, cuando en un barrio tenemos un barrio con una determinada característica, por ejemplo, lo que es Puerto Norte y al lado el asentamiento irregular. Bueno, estos son todos procesos de transformación. Ahora, ¿qué elementos configuran la ciudad? Además de la estructura y el tejido, y ya entendiendo las distintas etapas que tienen su configuración desde su estructura, crecimiento y transformación. Bueno, a la vez se le asignan determinadas actividades, usos de suelo que son regulados por el Estado. La primera distinción que se hace en una ciudad es entre el suelo urbano y el rural. Esto se hace a través de la Secretaría de Planeamiento, que presenta un código urbano que es aprobado en un consejo municipal, y allí es donde se determina el uso y destino de cada zona y calle. Este código urbano, o básicamente el código urbano que tenemos en Rosario, hace 5 distinciones. En primer lugar, el uso residencial, que sería lo que es individual o colectivo. Luego los usos comerciales y oficinas, hace distinciones entre lo que es cotidiano, ocasional. Luego la industria pesada, liviana, ligera, sobre todo lo que tiene que ver con la pesada y la pesada más que todo, la liviana, ¿no? En menor grado, que no sean compatibles con el uso residencial. Después tenemos todo lo que tiene que ver con el uso administrativo, edificios públicos, privados, y por último lo que son las infraestructuras, equipamientos y servicios. Ahora bien, estos usos pueden darse en la ciudad de 2 maneras. De forma exclusiva, como vemos en la primera imagen, que es cuando es un sector monofuncional, ¿sí?
Entonces acá lo que se determinan distintos usos por áreas para evitar molestias de proximidad, ruidos molestos, incompatibilidad de usos. Por ejemplo, en esta imagen tenemos un área residencial, un área bancaria, un área educativa, un área recreativa, un área industrial. La otra forma de agrupar los distintos usos tiene que ver con la forma mixta. Es un poco la idea que se está trabajando ahora, que tiene que ver con que en distintas áreas se mezclen los usos, ¿sí? Esto lo que tiene son ventajas de accesibilidad, proximidad a las distintas, digamos, actividades, mayor contacto social y fomento de los vínculos, ¿sí? Hay un autor que se llama Moreno que está trabajando esta idea, que tiene que ver con la ciudad de los 15 minutos, en la cual dice que todas las actividades tienen que ser en un radio de poca distancia y esto genera, digamos, una mejor calidad, un mayor contacto social, una mayor accesibilidad de las distintas actividades. Bueno, otro elemento que tienen las ciudades tiene que ver con la infraestructura urbana. La infraestructura urbana son todos los dispositivos que dan soporte ambiental funcional a las actividades urbanas, son de carácter extendido y en red, cubriendo amplios sectores o la totalidad de la ciudad, ¿sí? Tenemos transporte de personas, bienes o mercancías, acá las vías son terrestres, son vías férreas y vías navegables. Se dividen estas tres categorías. Obviamente las terrestres tienen más categorías, autopistas, rutas, calles peatonales, demás. A la vez, la infraestructura tiene otros elementos que tienen que ver con la infraestructura de agua potable, la infraestructura de desagüe cloacal, desagüe pluvial, energía eléctrica y red de gas, ¿sí? Cuando hablamos de equipamiento, hablamos de un conjunto de edificios y espacios destinados a dar servicios especiales a la población, donde se realizan actividades comunitarias. Estos son puntos específicos en la ciudad. Tenemos distintos tipos de equipamientos, o sea, distintos tipos de edificios que dan servicio a la comunidad. Equipamientos educacionales, los que son las escuelas, jardines, universidades, equipamientos de salud, centros de salud, sanatorios, hospitales, equipamientos comerciales, grandes mercados, shopping, equipamientos culturales, teatros, museos, bibliotecas, recreativos, todo lo que tiene que ver con parques, plazas, ferias, cines, deportivos, clubes, estadios, canchas, y de transporte lo que son todos los que son terminales, aeropuertos y demás. Cuando hablamos de servicios, siempre hay una confusión entre lo que es infraestructura y servicio. Hablamos de infraestructura, son las vías que transportan, las vías terrestres, ferroviarias, o sea, rutas, vías de ferrocarril, y todo lo que tiene que ver con infraestructura de agua potable, desagües, gas, electricidad. Ahora, los servicios no son las infraestructuras, son las actividades humanas que requieren asistencia tecnológica continua, además del soporte que le brinda la infraestructura y los equipamientos. Y acá hablamos de servicios de recolección de basura, servicios de transporte público, telefonía e internet, servicios de seguridad. También podríamos decir que un servicio puede ser el servicio de salud, ¿sí? Otro servicio. La forma que nosotros los podemos visualizar tiene que ver con las infraestructuras, son más bien lineales, los equipamientos son puntos y los servicios son áreas, se dan por cobertura, ¿sí? Algo que hay que tener en cuenta, que cada vez que planifiquemos y hablemos de infraestructura, equipamientos y servicios, tenemos que pensarlo de una forma sustentable e integral. Ahora vayamos a la normativa local. Nosotros tenemos una ordenanza, que es la Ordenanza de Urbanización y División del Suelo, que es la 1492 del año 97, en la cual divide a la ciudad en 4 zonas, ¿sí? En 4 zonas, todo lo que es amarillo es la zona interior, la zona verde es la zona de borde y potencial expansión de la planta urbana, la zona 3 es la de integración urbana rural y la 4 es la no urbanizable. Podemos decir que la zona 1, 2 y 3 son las zonas urbanizables, la 4 no urbanizables. ¿Qué hace esta ordenanza? ¿Para qué sirve? Bueno, esta ordenanza justamente identifica lo que son las no urbanizables, los trazados de las calles, los amanzanamientos,
cómo tienen que ser los parcelamientos, los requisitos para las infraestructuras y equipamientos de las distintas urbanizaciones. Como les dije, clasifica el suelo en suelo urbanizable y no urbanizable. Cuando hablamos de suelo urbanizable, es aquel territorio apto para ser urbanizado y queda vinculado a la aplicación de políticas de consolidación, completamiento y crecimiento de la planta urbana a través del proceso de urbanización programada o condicionada. Son las tres áreas que le mencioné. Suelo no urbanizable es aquel terreno sometido a algún régimen especial de protección por sus valores paisajísticos, históricos, arqueológicos, ambientales, culturales, de riesgos naturales, agrícolas, forestales, ganaderos, así como aquellos otros factores que se considere inadecuados al desarrollo urbano. En la zona 4. ¿Sí? Ahora, lo que sí es urbanizable, estos serían trazados, o sea, serían las calles, y las manzanas, se realiza el amanzanamiento. Entonces, el trazado vial es el elemento base en la determinación de la forma urbana, es decir, de la urbanización, ya que a partir de la definición de su trazado queda definido el amanzanamiento o fraccionamiento del sector. El término amanzanamiento es la isla urbana, o sea, lo que nosotros llamamos la manzana, que está rodeada por 4 calles, y que fue popularizada por Cerdá en el siglo XIX cuando hizo todo el plan de ensanche de Barcelona. ¿Sí? El amanzanamiento constituye la referencia a la parcelación del suelo para la edificación y los usos privados, en tanto que provee de acceso y fachada independiente a cada parcela. A su vez facilita el tendido de las redes de infraestructura y servicios, agua, electricidad, gas, teléfono e internet. Trazado de calles y almacenamiento. El fraccionamiento, hay distintos requisitos en cuanto al fraccionamiento residencial de interés social. Son superficies mínimas de 1 hectárea, son lotes de hasta 120 metros cuadrados, tienen que tener un frente mínimo de 7 metros y calles de 14 metros. Cuando hablamos de un fraccionamiento residencial medio, también hablamos de 1 hectárea, son lotes entre 150 y 450 metros cuadrados, con un frente mínimo de 10 y también con calles de 14 metros de ancho. Cuando hablamos ya de una urbanización para un country, ya hablamos de superficies de 5 hectáreas, de lotes de 2.000 metros cuadrados como máximo, de 25 metros de ancho y de circulaciones de 14 metros de ancho y de 18 metros en las calles principales que están hacia afuera. Cuando hablamos de un fraccionamiento industrial, hablamos de un mínimo de 1.000 metros cuadrados, hablamos de urbanizaciones de 20 hectáreas, de frentes de mínimos de 20 metros y de calles de 14 metros y 18 metros de ancho. Obviamente todo fraccionamiento industrial tiene que contar con las infraestructuras necesarias. Los parcelamientos, o sea, los lotes, tienen que ver con toda división de terreno urbano o urbanizable en 2 o más lotes, cuando tenga por finalidad la realización de actos de edificación o uso del suelo, subsuelo o espacio aéreo, sometido a una reglamentación urbanística. Parcela es un término de mucha importancia para el derecho público y en particular afecta a 2 sectores, la normativa fiscal y catastral. Tiene que ver cuando o sea, de acuerdo a la parcela se cobran diferentes impuestos. De acuerdo a la normativa urbana, también, o sea, de acuerdo a donde está ubicada la parcela, tiene distinta normativa, o sea, el código urbano es distinto para las distintas zonas de la ciudad, y esto tiene que ver con la intensidad de suelo que se puede dar, con la altura máxima que se puede dar, con los usos que se pueden dar. Bueno, tenemos 4 tipos de parcelas, las parcelas en X, que es la más común, la parcela tipo H, la parcela tipo I y las parcelas curvilíneas, ¿sí? En relación al código urbano, vamos a ver acá en Rosario, es reemplazado por distintas ordenanzas, no se pudo aprobar un único documento y se hizo una ordenanza del área central, como ven en la imagen, que es el Río, Boulevard Oroño y Pellegrini, se va dando a partir de los distintos bulevares, ¿no? El primer anillo perimetral, que es entre Pellegrini, 27 de febrero, Oroño y Veramújica, el segundo anillo, que es entre 27 de febrero, Segui, las vías del ferrocarril Belgrano y la calle interna hacia el norte, y luego los
cordones perimetrales norte, noroeste, oeste y suroeste, ¿sí? Cada una de estas ordenanzas van a establecer distintos indicadores urbanísticos que son entendidos como la regulación cuantitativa que orienta las construcciones, de modo de poder concretar en el espacio las características edilicias según el carácter de la normativa. Dentro de estos indicadores urbanísticos vamos a mencionar los más importantes, por ejemplo, el factor de ocupación de suelo, el FOS. El FOS es el porcentaje máximo del terreno que ocupamos con edificación en planta baja, ¿sí? Siempre es un porcentaje. Luego tenemos el factor de ocupación total, que es el FOT, que tiene que ver con el porcentaje de superficie edificada en la parcela, considera todas las plantas, o sea, es lo que se puede construir en cuanto al volumen, ¿sí? Luego tenemos la densidad. La densidad se refiere al número promedio de habitantes de una área urbana en relación a una unidad de superficie de terreno, de territorio, por ejemplo, hectárea. Sería la superficie del terreno por la densidad admitida sobre la hectárea, nos da la cantidad de habitantes que pueden albergar una parcela y sirve como dato para el cálculo. También tenemos lo que son los centros de manzanas, ¿sí? Son los espacios libres que hay que dejar en las manzanas, sin edificar, a los efectos de garantizar la ventilación e iluminación de volúmenes edificatorios. De acuerdo a la forma de manzana que tengamos, ¿se acuerda que vimos los diferentes tipos de parcela? Vamos a ver cuál es el porcentaje que se tiene que dejar como centro de manzana. Luego tenemos los retiros, que los retiros pueden ser hacia el frente, hacia los laterales o hacia el fondo, que son líneas de restricción de la edificación que se usan para mantener paisajes. Por ejemplo, casas con jardín frontal, evitar impactos, contactos entre vecinos o para realizar previsiones para futuros ensanches. Elemento que da carácter fuerte a los sectores en los que se les indica. También tenemos los usos de suelo, que es lo que mencionamos anteriormente, que tiene que ver con la distribución de las actividades en la ciudad. Estos usos pueden ser residencial, comercial, oficinas, industrial, administrativo y equipamientos. Tenemos las alturas máximas y mínimas permitidas, se refieren a las alturas sobre el frente de la parcela, ¿sí? O cierto elemento constructivo, puede ser en pisos o en metros. La altura máxima que se da en Rosario es, por ejemplo, en Puerto Norte con 130 metros de altura, y la mínima es de 4 metros en la periferia, ¿sí? Y después tenemos lo que son las áreas particulares, que son las áreas, o digamos, son porciones de tejido que se distinguen del resto por alguna característica en particular, ¿sí? Aquellos elementos producidos ambientalmente que se consideren dignas de ser conservadas, por ejemplo, las áreas de protección histórica o las áreas de protección ambiental, ecológica ambiental, las APEA. También las áreas de reserva, que son las áreas que queremos preservar en un lugar, que son susceptibles para un posterior plan especial o plan de detalle. Los nuevos indicadores urbanísticos, aparecen nuevos indicadores urbanísticos que tienen que ver con cuestiones ambientales, que la función es mitigar impactos y mejorar índices de sustentabilidad. Los principales son los factores de ocupación de suelo verde, el SFOS, es un porcentaje mínimo de la superficie del terreno que se tiene que dejar verde. Otro factor tiene que ver con el factor de ocupación de suelo absorbente, FOSA, un porcentaje mínimo de la superficie del terreno que se debe dejar absorbente, ¿sí? Esto puede permitir incluir jardinerías o azoteas verdes.